¿Qué tienen en común un viaje infinito a las estrellas, el caos de una distopía urbana y el silencio de un hotel atrapado en la nieve? A simple vista son mundos opuestos, pero para Stanley Kubrick estos libros no eran historias que contar, eran cadáveres que diseccionar. Muchos directores adaptan novelas. Kubrick las destruía para encontrar su alma filosófica. Hoy vamos a descubrir cómo cuatro mentes brillantes, Clarke, Burgess, King y Nietzsche, obligaron a Kubrick a redefinir lo que significa ser humano. Para entender esta cirugía visual, debemos empezar por la colaboración más estrecha y, al mismo tiempo, más contrastada de su carrera. Mientras el mundo miraba hacia la luna, Kubrick miraba hacia el infinito de la mano de un científico que escribía con la precisión de un relojero. 2001, Odisea del Espacio, no fue una adaptación tradicional. El libro y la película se gestaron como organismos hermanos, casi en paralelo. Pero aquí es donde el bisturí de Kubrick entra en acción. Mientras Clarke buscaba explicarlo todo con palabras precisas sobre tecnología y presencia extraterrestre, Kubrick decidió el camino del silencio. Pero si con Clarke, Kubrick exploró nuestro lugar en el cosmos, con su siguiente paso decidió bajar a la Tierra para observar algo mucho más perturbador: la oscuridad que habita en el interior del hombre. Si el espacio era el escenario de nuestra evolución, las calles de una ciudad distópica serían el laboratorio de nuestra crisis moral. Fue aquí donde Kubrick encontró a Anthony Burgess. Lo que Kubrick vio en La Naranja Mecánica no fue solo una historia de delincuencia juvenil, sino un experimento lingüístico y filosófico radical. Burgess inventó el Nadsat, ese lenguaje que mezcla raíces rusas e inglesas para, de forma brillante, convertirnos en cómplices de las atrocidades de Alex Delarge. Kubrick entendió que, para que la pregunta de Burgess sobre el libre albedrío golpeara al espectador, no podíamos solo oír el lenguaje, teníamos que ver su ritmo. Al igual que el libro nos obliga a aprender un nuevo idioma para entender a un monstruo, Kubrick nos obliga a encontrar la belleza en lo horrible. Aquí la disección es clara. Es mejor ser un hombre malo por elección o un santo por condicionamiento. Al final, tanto el libro como la película son una advertencia desesperada contra la pérdida del alma humana. Sin embargo, la disección de Kubrick no siempre fue una cirugía consensuada. Si con Clarke hubo armonía y con Burgess hubo respeto intelectual, con su siguiente obra se desató una verdadera guerra de visiones. Pasamos del experimento social a los pasillos helados del Hotel Overlook, donde el ojo clínico del director chocó de frente con el corazón sangrante de un maestro del terror, Stephen King. Es uno de los divorcios creativos más famosos de la historia. A King no le gustó la versión del Resplandor de Kubrick y la razón es profunda. King escribió una tragedia desgarradora sobre el alcoholismo, los traumas heredados y la desintegración de una familia acosada por fantasmas reales. Pero Kubrick, fiel a su frialdad analítica, operó la historia sin anestesia. Eliminó gran parte de lo sobrenatural para centrarse en lo puramente psicológico. Para él, el Overlook no es un hotel embrujado por entes externos. Es el laberinto de una mente que se derrumba bajo el peso del aislamiento. Aquí, la literatura de terror de King sirve como el mapa de un manicomio personal, donde el verdadero monstruo no salió de una bañera, sino del interior de uno mismo. Es el duelo definitivo entre el calor de un escritor que ama a sus personajes y el ojo frío de un director que los observa como hormigas bajo el cristal. Pero después de analizar naves espaciales, crisis morales y hoteles sangrientos, queda una pregunta en el aire: ¿qué buscaba realmente Kubrick al alterar estas obras de forma tan radical? La respuesta no se encuentra en una novela, sino en un pensamiento que atraviesa cada uno de sus fotogramas. Para entender el propósito detrás de la cámara, debemos mirar hacia la sombra titánica de quien nunca escribió un guión, pero lo dictó todo: Friedrich Nietzsche.
Kubrick era un lector voraz de filosofía y el concepto del superhombre recorre su filmografía como una obsesión. Desde el feto estelar al final de 2001, que es la imagen viva del niño nietzscheano que nace tras la muerte del viejo hombre, hasta la deshumanización de los soldados en Nacido para matar. Kubrick utilizó la literatura de otros para validar una idea de Nietzsche, que el hombre es un puente, no un fin. A través de esta lente, sus películas dejan de ser simples historias para convertirse en tratados visuales sobre la voluntad de poder y el eterno retorno. Al final no solo estamos viendo cine, estamos presenciando filosofía en movimiento. Al final del día, lo que Stanley Kubrick nos enseñó en lecturas interesantes es que la gran literatura no es una receta que deba seguirse al pie de la letra, sino un combustible para la imaginación. Él no buscaba copiar a Clarke, Burgess o King, buscaba entablar un diálogo con ellos, a veces incluso una discusión violenta. Tomó la curiosidad científica del uno, la angustia moral del otro y el terror interno del tercero para filtrarlos por el pensamiento de Nietzsche. El resultado es un cine que no se ve, sino que se piensa. Como lectores, a veces nos duele ver cómo cambian nuestras historias favoritas en la pantalla, pero con Kubrick ese cambio es un regalo, es la prueba de que un libro nunca termina de escribirse. Sigue viviendo en la mente de quien lo lee y, en este caso, de quien decide filmarlo. Ahora me interesa saber su opinión. ¿Son del equipo que defiende la fidelidad absoluta de Stephen King o prefieren el laberinto psicológico que construyó Kubrick? ¿Creen que hay algún otro filósofo que defina mejor su obra? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantará debatir con ustedes. Si disfrutaron este análisis entre letras y celuloide, denle un me gusta, suscríbanse a Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca y activen la campanita.